a esos políticos hipócritas Bienvenidos al podcast. que México es un país independiente y libre, Estrategos. una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. When Mexico sends its people, they're not sending Tablero de them. ajedrez They're not geopolítico. sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. Conflictos internacionales. Te juro por Dios que no comen un arroz. Política. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a Geopolítica. llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. 解决台湾问题是中国人自主， Historia. 要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、 Presentado por 尽最大努力，争取和平统一， Octavio Balanzario. 但绝不承诺放弃使用武力。 Quería aclarar esto también. Deben cambiar la forma de cooperar. Invitados la forma en la que especiales. Europa y Francia nos tratan. Deben comenzar a respetarnos, ver a África como verdaderos socios y dejar de tratarnos y hablarnos con tono paternalista, como si siempre saben lo que nos Entrevistas conviene y más. y lo que no nos conviene. Deben respetar a África. Россию за наши доблестные вооруженные силы. За победу! Ура! Muy bien, amigo. Pues estamos hablando un poquito, o estábamos dando una introducción a lo que pues vienen anunciando los medios occidentales y Ucrania, que es esta contraofensiva ucraniana, ¿no? Esta contraofensiva ucraniana me parece un tanto peligrosa, pero para hacer un resumen de lo que estabas mencionando hace ratito, el hecho de que los estén apoyando los occidentales, sí, definitivamente sí creo que representa un apoyo para el ejército ucraniano. Sin embargo, sí debe de ser muy complicado, porque la gente que está apoyando o los ejércitos que están apoyando en la formación o en la preparación, en la capacitación, en el adiestramiento y en el entrenamiento de todo el ejército, pues están adoptando pues cierta doctrina que, si bien se ha tratado de unificar, porque todos estos países forman parte de la OTAN, cada país tiene su propia doctrina, cada país tiene un diferente idioma. Entonces, el formar oficiales para la guerra me parece que es un poco complicado. Además de que están recibiendo armamento de estos países occidentales, que pues estos tanques, el armamento, las municiones, todas son diferentes, utilizan diferente tipo de municiones, diferentes repuestos. Entonces, la logística de la guerra debe de ser muy, muy complicada para los ucranianos. Yo creo que eso es algo de lo que se habla muy poco. Digo, en los medios occidentales se habla de que hay nuevo paquete económico y que se van a entregar aviones, que se van a entregar tanques, pero el hecho de nada más recibir no quiere asegurar que los ucranianos van a ganar la guerra, ¿no? Sino también
hay algo más de fondo, ¿no? Está el entrenamiento, el que se utilicen todos estos medios que están recibiendo y que los puedan utilizar en conjunto con la aviación, con las fuerzas en tierra, con la artillería. Es una serie de complicaciones que creo que les está costando mucho trabajo a los ucranianos crear una propia doctrina, porque como hace ratito lo decías, ellos tienen una doctrina de guerra soviética y tener que adaptar una propia doctrina con armamento, con municiones occidentales y poco a poco ir o más bien a pasos agigantados o a marchas forzadas, tratar de generar una doctrina propia en el combate, me parece que es muy muy complicado para los ucranianos. Además de que Rusia ahorita se podría decir que es una guerra un poco cómoda para ellos, ¿no? O en comparación a Ucrania, digo, yo estoy seguro que Rusia ahorita está presentando muchas complicaciones en el frente. Un ejemplo de ello pues fue la batalla en Bakhmut, en la que de ambos bandos hubo demasiadas bajas, pero creo yo que como mencionas hace ratito, ¿no? Rusia ha estado evolucionando, cada vez se ve más fuerte y no se ve la forma en que al día de hoy Ucrania pueda obtener una victoria. Creo que a lo más que puede aspirar Ucrania es lograr una contraofensiva y que esta contraofensiva pues puede llegar a tener algún resultado o a tener ciertas condiciones para que Rusia diga, bueno, nos podemos sentar en la mesa, aunque realmente ahorita los únicos que pueden negociar son los norteamericanos con los rusos. Yo creo que ya ahorita no toman mucho en cuenta los rusos a Zelensky, ¿no? O a los oligarcas ucranianos. Pero bueno, me parece que Rusia ahorita está en una posición bastante cómoda. Cada vez vemos a una Rusia más fuerte. También mencionabas un poquito acerca de la economía de guerra. Y pues bueno, al final de cuentas, Rusia, sus fábricas no están siendo hostigadas, no se ven amenazadas hasta la fecha del día de hoy. Y se están fortaleciendo en la misma Ucrania, ¿no? El ejército ruso cada vez se está fortaleciendo. Y pues bueno, me gustaría que me dieras tu punto de vista acerca de esta contraofensiva. ¿Tú crees que va a tener resultados? ¿Crees que puedan lograr algún resultado favorable? Pues mira, son varios temas los que vas tocando. En este momento, primero, para mencionar que cuando habías mencionado el problema de la integración de la capacitación y asimilación de las doctrinas militares occidentales a su forma de pelear de los ucranianos, tienes toda la razón. Lo que sucede es que Occidente, entre ellos, no hay tanto problema porque llevan décadas de estarlo practicando, la Guerra Fría. Entonces no tienen tantos problemas. El problema es, claro, tienen su propia doctrina, entre más grande sea el país y más antiguo. ¿A qué me refiero? Que su tradición imperial de tener colonias en diferentes partes del mundo los ha tenido que hacer más versátiles, más dinámicos en la forma de enfrentarse a enemigos de manera constante. Un ejemplo es el Imperio Británico, que ya no existe, pero siguen teniendo territorios que sirven de base de abastecimiento para la Marina Británica. Y podemos ver que combatieron en las Malvinas, tienen operativos en zonas del sureste asiático, tienen en el Medio Oriente, han participado en las guerras de Irak, Afganistán, la guerra del Golfo Pérsico, en África se han metido en algunos operativos. Es muy versátil, es muy diferente meterte en un ambiente de guerra urbana, por ejemplo en Irlanda del Norte, los problemas que han tenido,
con toda la cuestión de la población civil y terrorismo, y es más como un juego del gato y el ratón de terrorismo y antiterrorismo, de cuerpos de inteligencia compitiendo entre sí, uno formal y uno informal. Y otra cosa es tener que llevar a cabo un operativo militar como lo que fue en las Malvinas, ¿no? Muy lejos y el enemigo muy cerca de su base de operaciones, y pues claro, combate anfibio, fuerzas especiales, guerra más convencional, y luego tienes cuestiones de antiterrorismo. No, el caso de los ucranianos es que ellos no tienen una doctrina militar porque como no han tenido historia, su historia ha sido siempre ser parte del mundo ruso. Su doctrina y su forma de combatir y por lo tanto su armamento es siempre un reflejo de lo ruso. No se adecua al occidental porque ellos no son occidentales, ni Ucrania cumple con las condiciones de los países occidentales, ni siquiera geográficas. Es decir, ningún país occidental es una planicie donde hay metros y metros de tierra negra muy fértil para cosechar, ¿no? Y además es de los países con menos carreteras, mientras que en Occidente tienen carreteras en uso que van desde tiempos de los romanos, como en Alemania. Algunas de esas carreteras que utilizan, que no tienen límite de velocidad, están construidas sobre caminos romanos. Entonces son cosas completamente diferentes, y parte de lo que ahorita estamos viendo de la actual contraofensiva ucraniana, ya van en la tercera ronda de ataques y no están logrando los objetivos. Lo que querían era llegar a Mariupol y cortar el Jersón, la mitad de Jersón que les queda a los rusos y Crimea, del resto del Donbass. Si a esto le juntas que volaron la presa reciente que acaba con el suministro de agua que tiene la península de Crimea e inunda las posiciones defensivas en la costa del río que controlaban los rusos para evitar desembarcos anfibios, hace sentido la estrategia que querían, pero en la práctica no han podido. Los rusos tienen 3 líneas de defensa, en realidad tienen 2 grandes líneas de defensa, y luego las terceras ya empiezan a ser ciudades donde sirven como de mando y control. Pero no han podido llevar ni siquiera hoy en la mañana no han logrado llegar los ucranianos a la principal línea de defensa rusa, no han podido llegar. Y ya ellos aceptan que han perdido el 15% de su equipo militar que les han dado la OTAN, pero otras fuentes ya empiezan a decir que en realidad no han perdido el 15%, sino entre el 25 y 30%, porque no lo saben usar, porque es un equipo que se usa para otro tipo de operaciones. La doctrina cambia, que tampoco tienen las horas de entrenamiento. Los ucranianos han tenido como cursos express de capacitación, ¿y qué ha sucedido? Que los rusos se dieron cuenta que la forma de destruir el equipo ucraniano en este caso es haciendo una defensa activa. No esperar que lleguen a tu línea de defensa, sino haciendo golpes de mano, ocupando puestos de avanzada, haciendo una defensa para que pares al enemigo y los destruyas con artillería o con drones o con cohetes o con ataques aéreos, por ejemplo con helicópteros K-52, me parece, rusos. Los helicópteros son básicamente, en las doctrinas militares europeas, son utilizados para neutralizar tanques, columnas de tanques. Entonces, ¿qué sucede? Que no puede ni siquiera llegar a la línea de defensa y llevar a cabo la contraofensiva bien, sino que a mitad del camino reciben emboscadas, golpes de mano, contragolpes, repliegues y flanqueos que los va desgastando y los va destruyendo. También ellos, los ucranianos, habían minado toda esa frontera de la región de Zaporizhia, que es la principal región para operaciones de tanques, la más plana y más abierta. Esa zona la habían minado los ucranianos y parcialmente ya se había desminado, si lo podemos poner así,
En parte los rusos lanzaron ataques que pasaron por esas zonas, como en la región de Ugledar, y perdieron en esos combates los rusos, fueron rechazados, pero han logrado limpiar parte de las minas. ¿Qué hicieron ahora los rusos? Taparon algunos de los agujeros de minas, pero dejaron caminitos abiertos para que se fueran en fila india los vehículos ucranianos, los Bradleys y los Leopard 2. Luego destruían uno enfrente, destruían uno atrás, la columna quedaba varada y con múltiples ataques de artillería y, como mencioné, ataques de helicóptero, drones, fueron neutralizando vehículos, entre ellos también el equipo acorazado que les habían dado, o no acorazado, el equipo mecanizado que Francia, los cañones autopropulsados franceses y los tanques franceses son los más caros, no son los más modernos, pero son los más caros. Y muchos de ellos han quedado atascados en pueblitos, y los ucranianos no los han podido sacar. Son equipos más pesados que no se adecuan a combate en Ucrania, precisamente por la cantidad de lodo que ya hay, se hunden, no los pueden tener y tienen que abandonarlos. Parece ser que hace 2 días ya hubo un soldado ruso que capturó a un Leopard 2 de los nuevos, de los A6, tengo que corroborarlo, pero había una recompensa, esperemos que sí se la den al soldado ruso que capturó el tanque, o se la divide entre él y su equipo de soldados rusos que capturaron Leopard 2, pero los ucranianos abandonaron el equipo porque quedó varado y expuesto. Es muy intenso el combate, pero por ejemplo hace 2 días quedó herido el general Sergei Goryachev del ejército ruso. Fue herido, pero los rusos contraatacaron, de alguna manera correspondieron ese ataque contra ese general, ellos hiriendo gravemente al general de inteligencia, al comandante de inteligencia ucraniana, Kirill Budanov. Entonces no solo parece ser que Surovikin, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, debajo del secretario de defensa, debajo de Zelensky, fue herido de muerte, parece ser. Dijeron que no estaba bien, pero ya le dieron de baja de las Fuerzas Armadas ucranianas y ya comienza a correr el rumor de que ya falleció. Y ahora, el 15 de junio, hace 2 días, hirieron a Kirill Budanov, que era el jefe de la inteligencia militar ucraniana. Entonces van acabando también con el liderazgo ucraniano. También hace unas horas hicieron un ataque de varios misiles, alrededor de 116 misiles termobáricos, que lo que hacen son básicamente misiles incendiarios, porque absorben el oxígeno para generar una explosión, más que la explosión, sino que hacen como un radio donde queman todo lo que hay en ese radio, al grado que los soldados que están en esa zona son evaporados, y los que no son evaporados, y no están en la zona de la explosión como tal, pueden incluso tener problemas derivados de este tipo de armas. Pero nada más en un solo punto los rusos utilizaron eso y pararon el avance ucraniano en seco, matando casi la totalidad de todos los ucranianos. Entonces, antes de la contraofensiva tenían los ucranianos alrededor de 1000 bajas al día. Cuando digo bajas no solo son muertos, sino incluyes heridos y desaparecidos, o prisioneros también. Ahora, en algunos días, pueden llegar a casi 4000 bajas cada día los ucranianos. Si eso le das, ponte en lo que no puedas reemplazar. No puedes reemplazar el equipo, no puedes reemplazar a los operadores del equipo que cuestan más tiempo para entrenar que los soldados de infantería. También los oficiales y los no comisionados o suboficiales, que serían los sargentos. Entonces se está acabando, las brigadas profesionales que le quedaban a los ucranianos están siendo diezmadas. Yo no veo que puedan ganar y todavía no llegan a la primera línea fuerte de defensa rusa, y detrás de esa
hay otra serie de puestos de avanzada y hay una segunda línea de defensa, y detrás de esa están las ciudades fortificadas. Entonces yo creo que ya están en las últimas. Simplemente quieren mostrar resultados a sus patrocinadores occidentales para que los sigan financiando, para que sigan comprando la propaganda de que pueden ganar esta guerra. Pero el hecho que Putin se haya animado esta semana a hacer varias declaraciones y conferencias de prensa, si lo hace públicamente, debe de tener ya los datos sólidos de lo que le está costando a los ucranianos y que no van a lograr nada, si no, no se quemaría políticamente, porque Putin también presenta, si no mal recuerdo, entre el próximo año y el 2025 creo que había reelección en Rusia. Entonces él no correría ese riesgo. Yo no veo a los ucranianos que puedan vencer. Lo que sí veo es que esta guerra tendrá sus ramificaciones geopolíticas y económicas. Estados Unidos no tiene contacto directo con Rusia, salvo a través de los organismos de inteligencia. Sí ha habido actos de sabotaje desde el comienzo de esta guerra en Rusia, de muchas plantas ha habido sabotaje de todo, desde activistas les han puesto bombas en cafés, asesinatos como la hija de Alexander Dugin, que le pusieron la bomba en el coche, pero también ha habido muchos videos de explosiones en fábricas y malls en Rusia. Ha habido muchos actos de sabotaje. Rusia es un país muy difícil de asegurar, es muy grande y la población está no concentrada en un punto, sino muy distribuida. Entonces tienen fronteras porosas, en Rusia son creo que 185 grupos étnicos. Entonces aquí es donde el cuerpo de las agencias internacionales de inteligencia pueden infiltrar células que pueden hacer actos de sabotaje y asesinatos políticos. Pero Ucrania ya está en las últimas, al grado que empieza también a haber reportes de amotinamiento de unidades ucranianas, donde le disparan a sus propios oficiales porque los están mandando como carne de cañón en cuellos de botella a asaltar posiciones fortificadas. Como bien mencionabas, en el caso de Bakhmut, en Bakhmut parece ser que hubo entre 6 y 15 veces el número de balas utilizadas y munición de artillería que en la batalla del Stalingrado. O sea, fue mucho más intensa que la batalla de Stalingrado. Sin embargo, hubo menos actores, porque el armamento es más moderno y más destructivo, por eso se usó más munición. Pero hubo menos soldados de ambos bandos. De todos modos, fue algo que costó mucho, pero también había una estrategia rusa en ese sentido, que cada vez que había un contraataque muy fuerte ucraniano, los rusos se replegaban, en vez de quedarse a defender hasta el último hombre, se replegaban y bombardeaban las posiciones que capturaban los ucranianos que contraatacaban. Entonces, de esa manera no se desgastaban tanto los rusos. Sin embargo, ha sido uno de los combates urbanos más complicados. Muchas de las posiciones fortificadas eran los edificios construidos en tiempos de la Unión Soviética. Muchos de ellos habían sido acondicionados en caso de una tercera guerra mundial, es decir, tenían las paredes gruesas de cierto tipo de cementos especializados para aguantar impactos de artillería o de munición de tanques, y se les habían construido búnkers y posiciones defensivas subterráneamente, y las ventanas y puertas habían sido selladas nuevamente con cemento. Entonces eran literalmente posiciones donde a veces tienes 15 pisos, algunos o más, 20 pisos, donde tienes francotiradores en las puntas, además de gente que está coordinando con artillería, radio, gente comunicándose, y los rusos tienen que atacar con infantería esas posiciones porque es combate urbano y no puedes usar tanques, es muy peligroso que se atoren en las calles, no pueden maniobrar bien. Entonces, ese ataque de infantería que uno pensaría, pues recuerda mucho a los ataques de los marinos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a las islas japonesas, donde cada agujero podía estar un francotirador japonés ahí escondido. Entonces tomó mucho tiempo y mucho costo, pero también ayudó a que, por ejemplo,
como los ucranianos seguían metiendo tropas, eso ayudó a que se desangraran antes de esta contraofensiva. Entonces yo creo que están llegando a la contraofensiva ya muy desgastados y no creo que logren algo. Realmente el punto de comunicación con Rusia ha sido a través de China, pero China, aquí está una situación extraña. China no es un aliado de Rusia. Si alguien conoce geopolítica del centro de Asia, China y Rusia son competidores como lo eran Inglaterra y Francia, o Francia y Alemania por el control de Europa. Aquí es Rusia y China porque eran las potencias más fuertes en el caso de Asia. Históricamente han tenido eso. China ha tenido pues su momento de decadencia, pero desde los 80s y 90s empezó a resurgir económicamente porque la mitad de la industria de Estados Unidos se transfirió a China, porque era por los costos. Y eso modernizó a China a marchas forzadas. Si tienes un país que tiene el mayor número de clase media en el mundo, sigue siendo una clase media que tal vez no tiene el poder adquisitivo que la de Estados Unidos o que la de un país europeo, pero no cualquier país tiene 400, 500 millones de clase media. Y son competidores de los rusos, pero ahora se han visto como que aliados en intereses geopolíticos. Ellos siguen siendo competidores por Asia, pero se han visto que pueden hacer cierta negociación. ¿A qué me refiero? Que Rusia puede dar los energéticos, China no tiene esos recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene gas natural, y tiene muchas fronteras porosas, sobre todo con todos los países que terminan con tan, como Tayikistán, ¿no? Kazajstán. Entonces, ¿qué hace? Que a través de ahí se pueden colar células musulmanas terroristas contra China, o grupos aliados, células que pueden estar entrenadas y dirigidas por centrales de inteligencia extranjeros. Entonces Rusia se encarga de mantener orden en esos países. China ayuda al desarrollo de esos países al financiar pipas que cruzan por esos países y van a Rusia. Entonces ellos nada más cobran pues por el paso del gas natural y del petróleo. Mongolia es uno de ellos que se va a beneficiar de esto. Y como también Ucrania, pues algo que molestó mucho en esta guerra fue la posición ucraniana, porque Ucrania era el país de Europa que más inversiones chinas tenía. Y esta guerra puso en jaque esas inversiones. Entonces, Rusia ya le dio seguridades, por lo que tengo entendido, a China, de ayudarle a recuperar sus inversiones. Y en cambio, China va a promover que haya un gobierno favorable a, cuando menos con tendencias favorables a Rusia, para que ya no haya más conflictos en un futuro, y que eso sirva de precedente para todos los demás países que quieren inversiones chinas, de que no estén provocando, no pongan en riesgo sus inversiones con jugadas tontas geopolíticas de guerra y conflicto, porque los chinos no lo van a tolerar. Yo no veo tampoco que va a haber un conflicto con Estados Unidos. Son mentalidades, las mentalidades asiáticas no piensan asimétricamente a los occidentales. Nosotros como occidentales pensamos como los europeos o como los estadounidenses y los entendemos, pero no entendemos la mentalidad asiática. Y yo creo que así como Estados Unidos colapsaría si hay un rompimiento total de relaciones con China, China también colapsaría económicamente si rompe relaciones con Estados Unidos. Entonces va a haber como una negociación de distribuirse áreas de influencia. Eso no quita que vaya a haber microconflictos, golpes de Estado. Un ejemplo es el de Myanmar, el sureste asiático. La junta de militares y los monjes budistas de Myanmar están acabando con los musulmanes Rohingya, una minoría étnica. ¿Por qué? Porque descubrieron que entre la minoría de los Rohingya había células de la CIA. Entonces China ahora está apoyando, como no quiere a los de la CIA tan cerca de la frontera china,
pues está apoyando a la junta militar de Myanmar. Y pues los Rohingya, que tienen grupos musulmanes radicales, pero están controlados por la CIA, pues también son como un enclave de intereses de Estados Unidos. Ese tipo de conflictos sí van a continuar, pero no van a tener el cuidado de no verdaderamente dañarse, ni los chinos dañar a Estados Unidos porque les afecta a ellos, ni Estados Unidos dañar a los chinos porque se afectan a ellos. Va a ser como un momento de transición. Y en Europa yo veo que esta guerra, que ya está empezando a cambiar la perspectiva política de Europa, los partidos nacionalistas están ganando mucho empuje. Van a tener que empezar a ver por sus intereses los europeos, y también van a tener que darse cuenta que a Rusia no la pueden aislar de, por ejemplo, ¿por qué Rusia nunca la metieron en la Unión Europea? Porque no había un proyecto, porque era un poquito de como castigo por la Unión Soviética y por las destrucciones que provocaron cuando tomaron Berlín, un poco como de revanchismo de la Segunda Guerra Mundial. Pero Rusia ha sido parte de la historia europea claramente desde Napoleón Bonaparte. Antes de Napoleón era pues tal vez muy local, ¿no? En zonas del norte de Europa, en ciertas zonas de Europa Oriental. Pero con Napoleón Bonaparte, es decir, hace 200 años, ya finalmente se convirtieron en la parte de la misma región histórica. Entonces es como si dijeras México está excluido de Norteamérica. No, México es parte de Norteamérica y de la integración económica y social que hay. Pues de la misma manera, Europa Occidental va a tener que incorporar a los rusos y tener que bajarle un poquito al tono de buscar más conflicto, que es algo que, por ejemplo, los polacos muy envalentonados quieren. Si no se cuidan, los van a desaparecer otra vez. Entonces es eso, que tiene que ya haber mesura y buscar la paz, no el conflicto. Sí, yo creo que la realidad geopolítica de los países europeos, bueno, realmente de todos, ¿no? De todos los países del globo, se está haciendo como que muy evidente por esta nueva reconfiguración del orden mundial. Y me pareció bastante interesante las palabras de Emmanuel Macron. Me parece que fue cuando se reunió con Xi Jinping en China, y que pues, le molestó mucho a los norteamericanos, pero pues es la realidad, ¿no? Los europeos tienen que buscar una estrategia que vaya acorde a sus propios intereses y no a los de los norteamericanos, ¿no? Porque creo yo que se fueron muy con la finta o con ese discurso antirruso de que Vladimir Putin es el villano, que los rusos son los malos, etcétera, y ya ahorita pues están viendo la realidad de las cosas, ¿no? O sea, Rusia también es parte de Europa, ¿no? No se puede aislar, no se pueden quedar sin el gas ruso, no se pueden, no los pueden aislar completamente, ¿no? Y en caso de que sea así, pues se presentan las dificultades que actualmente están viviendo los europeos, ¿no? Ahorita ya vemos casi una especie de vasallaje, cosa que no se había visto en mucho tiempo, ¿no? O yo creo que no se había visto, ¿no? En Europa, un vasallaje casi completo por parte de Estados Unidos. Y si siguen cayendo en esta retórica de que los rusos son los malos, son los enemigos, se tiene que crear una OTAN para contener el expansionismo y el imperialismo de los rusos, pues yo creo que van a seguir afectando a su economía, a su sociedad, y va a llegar un momento en el que Europa pues va a colapsar, ¿no? Entonces ellos tienen que atender a sus propias realidades, y cada país debe de atender a sus propias realidades. Y claro, eso no le gusta a Estados Unidos, porque esta guerra me parece que les está beneficiando demasiado, ¿no? Hemos visto que las empresas energéticas y
y de la industria armamentista en general, tanto inglesa, francesa, alemana, norteamericano, sobre todo la norteamericana, ¿no? Está creciendo mucho, ¿no? Al menos a los norteamericanos les está yendo relativamente bien, ¿no? Entonces, creo que Europa sí tiene que buscar, pues, pues separarse un poco de Estados Unidos y buscar este acercamiento con Rusia, ¿no? Pero bueno, quizás veamos en algunos años si terminan siendo totalmente dependientes de los norteamericanos. Yo creo que ya se están dando cuenta de esta realidad, ¿no? Pero bueno, me gustaría, ahorita vamos a hacer una pausa, pero ya me gustaría que concluyéramos un poquito con pues las posibilidades. ¿Tú qué harías si fueras Rusia? ¿Tú qué harías si fueras Ucrania para terminar esta guerra? ¿Qué opciones se le presentan a Ucrania? A mí, cuando estaba estudiando sobre este tema, me imaginaba que pues a lo mejor la única opción que le podría quedar a Ucrania pues es una estrategia como la que utilizaron los escipiones, ¿no? Durante la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Es decir, trasladar la guerra al territorio del enemigo, ¿no? Es una estrategia muy osada, muy complicada, que eso puede representar la caída total de Ucrania, pero a estas alturas yo creo que Ucrania está a punto de perder la guerra, está a punto pues yo sí me aventuraría a decir que está en peligro la existencia del país que conocemos como Ucrania. Y pues bueno, si se trata de querer continuar combatiendo, es separarse un poco de sus patrocinadores, de pedirle autorización a sus propios líderes, y el ejército que empiece a tomar sus propias decisiones, un poco separado de las autoridades norteamericanas, que al final yo creo que son a quienes les están casi pidiendo permiso, ¿no? Porque los occidentales les dan aviones, les dan tanques, les dan cierto tipo de armamento, siempre y cuando la guerra no se traslade a Rusia. Yo te doy, pero con ciertas condiciones, ¿no? Pero bueno, me lo explicaré un poquito después de la pausa y ahorita continuamos, ¿sale?